Argentina acumuló más inflación en los últimos 10 años que la mayoría de los países del mundo en los últimos 100. Eso no es solo un dato económico. Es la explicación de por qué cada decisión financiera que tomas en este país tiene consecuencias completamente distintas a las que tendría en cualquier otro lugar. Bienvenido a Plata en Orden. Arrancamos el tercer bloque de la serie, dedicado al contexto económico argentino, y lo hacemos con el tema que atraviesa todo lo demás, la inflación. Vamos a ver qué es exactamente, cómo funciona el mecanismo que destruye tu poder adquisitivo, por qué Argentina tiene una historia inflacionaria tan particular, y cuáles son las herramientas concretas y legales que tenés disponibles hoy para protegerte. ¿Qué es la inflación y cómo funciona el mecanismo? La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios en una economía. No es que suba el precio de un producto en particular, como el tomate en una semana de sequía. Es que suben los precios de manera extendida y persistente en todos los sectores de la economía al mismo tiempo. El efecto más concreto de la inflación es la reducción del poder adquisitivo del dinero. Si hoy tenés 100 pesos y la inflación anual es del 100%, en un año esos mismos 100 pesos van a comprar la mitad de lo que compraban hoy. El número de billetes no cambia. Lo que cambia es lo que esos billetes pueden hacer en el mundo real. ¿Por qué sube la inflación? Las causas son múltiples y a menudo interactúan entre sí, pero en el caso argentino hay tres mecanismos que históricamente han sido centrales. El primero es el exceso de emisión monetaria. Cuando el Banco Central emite más pesos de los que la economía puede absorber, hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, lo que presiona los precios hacia arriba. El segundo es la inercia inflacionaria. Cuando los agentes económicos esperan inflación futura, fijan precios y salarios anticipando esa inflación, lo que la perpetúa independientemente de la causa original. El tercero es la inflación importada. Cuando el peso se deprecia frente al dólar, los precios de los bienes con componentes importados suben en pesos, generando un efecto inflacionario que parte del tipo de cambio. En Argentina, estos tres mecanismos han coexistido durante décadas, creando un sistema donde la inflación se autoalimenta y es estructuralmente difícil de erradicar sin cambios profundos en la política fiscal y monetaria. La historia inflacionaria argentina, un problema de larga data. Argentina no tiene un problema de inflación reciente. Tiene un problema de inflación estructural que se remonta a mediados del siglo XX y que ha tenido momentos de crisis extrema que marcaron la memoria financiera de varias generaciones. El episodio más extremo fue la hiperinflación de 1989 y 1990, cuando la inflación anual superó el 3000%. En ese contexto, el dinero perdía valor tan rápido que los precios de los supermercados cambiaban varias veces al día. La clase media que tenía ahorros en pesos los vio evaporarse en semanas. Ese episodio instaló en la psicología colectiva argentina una desconfianza profunda hacia el peso como reserva de valor que persiste hasta hoy. La convertibilidad de los 90, donde el peso estuvo atado uno a uno con el dólar, produjo una década de inflación cercana a cero que tampoco resultó sostenible y terminó en la crisis de 2001. Desde entonces, Argentina alternó entre periodos de inflación moderada y periodos de inflación muy alta, sin lograr estabilizarla de manera duradera. Esta historia importa porque explica los comportamientos financieros que caracterizan a los argentinos, la preferencia por el dólar como reserva de valor, la desconfianza hacia los instrumentos en pesos de largo plazo, y la tendencia a consumir en lugar de ahorrar cuando se percibe que la inflación va a acelerar. Todos esos comportamientos son respuestas racionales a décadas de experiencia inflacionaria, aunque no siempre son las respuestas óptimas disponibles hoy. ¿Cómo la inflación te afecta en la vida cotidiana? La inflación no afecta a todos por igual, y entender cómo te afecta a vos específicamente es el paso previo a tomar decisiones de protección efectivas. El primer efecto es sobre los ahorros en pesos sin rendimiento. Cada peso que guardas en efectivo o en una cuenta sin interés pierde poder adquisitivo exactamente al ritmo de la inflación. Si la inflación es del 100% anual, en 12 meses perdés la mitad del valor real de ese dinero. No hay ninguna acción que tengas que tomar para que eso ocurra. Ocurre pasivamente mientras no haces nada. El segundo efecto es sobre el salario real. Si tu sueldo en pesos aumenta un 70% en un año con inflación del 100%, tu salario nominal subió pero tu salario real,
tu poder adquisitivo bajó un 15%. El número en el recibo es mayor pero compras menos con él. Este es el mecanismo por el cual la inflación redistribuye riqueza desde quienes tienen ingresos fijos o que crecen más lento que la inflación hacia quienes tienen activos que se revalorizan con ella. El tercer efecto es sobre las deudas en pesos a tasa fija. Este es el único caso donde la inflación puede jugar a tu favor. Si tenés una deuda a tasa fija en pesos y la inflación supera esa tasa, el valor real de tu deuda cae con el tiempo. Pagas los mismos pesos nominales pero esos pesos valen menos en términos reales. Por eso durante periodos de alta inflación, muchos deudores en pesos a tasa fija ven su deuda reducirse en términos reales sin haber pagado nada adicional. Caso de estudio, Jimena y 3 años de decisiones distintas. Conozcamos a Jimena. 38 años, trabaja en el sector privado con un sueldo neto que ha tenido ajustes anuales del 70% en los últimos 3 años, mientras la inflación acumulada en ese periodo fue de aproximadamente el 400%. En términos reales, el sueldo de Jimena cayó significativamente durante ese periodo. No porque le pagaran menos pesos, sino porque esos pesos compraban cada vez menos. Jimena tomó 3 decisiones financieras distintas en esos 3 años que ilustran perfectamente los efectos de la inflación sobre diferentes estrategias. En el primer año, guardó su excedente mensual de 100,000 pesos en una caja de ahorro sin rendimiento. Al cabo de 12 meses, tenía 1.200.000 pesos nominales. Pero medidos en poder adquisitivo real, esos pesos valían aproximadamente la mitad de lo que valían cuando los depositó. Perdió el 50% de su poder adquisitivo. En el segundo año, cambió de estrategia y colocó su excedente en plazo fijo al 80% anual. La inflación ese año fue del 110%. Ganó más pesos que en el año anterior pero siguió perdiendo poder adquisitivo, aunque a menor velocidad. La tasa real fue negativa en aproximadamente un 15%. En el tercer año, después de educarse financieramente, tomó una decisión diferente. Destinó su excedente mensual de 100,000 pesos a comprar CDARS de Walmart y ExxonMobil usando DCA mensual desde Cocos Capital, sin pagar comisiones. El precio en pesos de esos CDARS subió durante el año tanto por la apreciación de las empresas en dólares como por la depreciación del peso. Al cabo de 12 meses, el valor en pesos de su posición había crecido por encima de la inflación del periodo, generando por primera vez en 3 años un rendimiento real positivo. La diferencia entre los 3 años no fue el mercado. Fue el instrumento elegido. Protección contra la inflación, herramientas concretas y legales. Existen varias herramientas disponibles en Argentina para protegerse de la inflación, con distintos perfiles de riesgo, liquidez y accesibilidad. La primera y más básica es cualquier instrumento que rinda por encima de la inflación en pesos. Los fondos money market y los plazos fijos son parcialmente útiles en este sentido cuando las tasas son positivas en términos reales, pero como vimos en los videos anteriores, históricamente eso ha sido la excepción más que la regla en Argentina. La segunda herramienta son los instrumentos indexados a la inflación, como los bonos SER, que ajustan su capital por el índice de precios al consumidor. Estos instrumentos garantizan que el capital se preserve en términos reales, aunque no generan ganancia real por encima de la inflación. Son útiles para preservar, no para crecer. La tercera y más poderosa herramienta para el inversor de largo plazo son los activos reales en dólares, específicamente los CDARS de empresas globales. La lógica es la siguiente: si invertís en una empresa como Microsoft o ASML que genera ingresos en dólares y crece a tasas superiores a la inflación global, tu inversión no solo se protege de la inflación argentina sino que también tiene potencial de crecimiento real en el largo plazo. El DCA mensual en esos activos, sostenido durante 4 o 5 años mínimo, es la estrategia más completa disponible para el inversor argentino que quiere protección inflacionaria y crecimiento simultáneo. El riesgo de esta estrategia ya lo cubrimos en videos anteriores: volatilidad de corto plazo, concentración si no diversificás y la tentación de vender en los momentos de caída. La solución a todos ellos sigue siendo la misma: fondo de emergencia completo, diversificación entre varios activos y horizonte temporal suficiente. Para cerrar,
La inflación en Argentina no es un fenómeno que podás ignorar ni esperar que se resuelva solo mientras tomás decisiones financieras. Es el contexto en el que vivís, y entenderlo con claridad es la condición previa para tomar decisiones que te protejan en lugar de empobrecerte pasivamente. El dinero quieto pierde. El dinero en los instrumentos equivocados pierde más lento, pero también pierde. El dinero en activos reales de calidad, con tiempo y consistencia, tiene la mejor chance histórica de ganarle a la inflación. Nos vemos en el próximo video.